¿Arranque yo? No, si gusta eso, para que usted más bien... Ya, ok. Siga, entonces, ¿sigo yo? ¿Sigo usted? Ok. Bueno, a ver, arranco yo. Carlos Matamoros, muy buenos días. Hay muchas personas, muy buenos días. Hay muchas personas que han objetado el tema de presentar el certificado de vacunación cuando ingresan a los centros comerciales y a muchos otros dependencias y entidades. Hay también algunos juristas que apelan al tema de las libertades y que dicen que este tipo de restricciones definitivamente transgreden los derechos de las personas. ¿Qué nos podría decir en ese sentido? Bueno, gracias por la entrevista. Feliz Navidad a todos. No los había visto antes de Navidad, así que a mi profesor Ramiro, saludos. Miren, este es un tema que no es fácil y es complejo. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre dos derechos, ¿ok? Por un lado está un derecho que tenemos que es muy importante, que es el libre desarrollo de la personalidad. Ese derecho es el derecho de la libertad en sí, es decir, la posibilidad que tenemos todos de decidir lo que queremos hacer con nuestras vidas, ¿ok? Y entonces vamos a enmarcar ahí un ratito la vacunación, pues. En ese derecho está la decisión de las personas de vacunarse o no. Y si a una persona la obligan a vacunarse, yo pensaría que ese derecho va a estar siendo vulnerado. Vamos a dejarlo ahí. Ahí lo dejamos. Okay. Pero luego está también el artículo 83 de la Constitución y varios otros artículos de la Constitución que establece la obligatoriedad y la responsabilidad y como un fin del Estado la salud. Y en el artículo 83, numeral 7, se establece que como obligación de los ciudadanos que se tiene que anteponer el interés general al interés particular. Y entonces, desde ese punto de vista, si estamos viendo estadísticas como las de Reino Unido, que ayer se publicaron, que de 183,000 casos de personas vacunadas contagiadas con COVID solo han muerto 18, versus la estadística de los no vacunados, que hay muchísimos muertos, pues te vas dando cuenta que la ciencia está funcionando, que la medida para acabar esto que ha causado tanto daño es pues llevar a la población a la vacunación. Entonces, ¿cuál es la medida un poco intermedia? La medida intermedia es que los estados están imponiendo para, vamos a decir, para el quehacer común, la presentación del carnet de vacunación. No están yendo a las casas, abre la puerta y te vengo a vacunar. No. Te están diciendo, vamos a decir, de alguna manera están respetando tu derecho al libre desarrollo de la personalidad, diciendo, tú decides si quieres vacunarte o no. Pero por otro lado te están diciendo, pero se te va a hacer la vida bien difícil porque para muchas cosas se te va a exigir el carnet de vacunación. Ya no solamente para cosas públicas, hoy se ha establecido incluso para actividades como ir al supermercado, es decir, actividades netamente privadas. Entonces, ¿a dónde voy yo? Esta decisión de la vacunación obligatoria pues va a caer en la Corte Constitucional, ¿no es cierto? Alguien va a demandarla. Y justamente lo que va a hacer la Corte Constitucional es lo que estoy haciendo ahorita con ustedes, que es una especie de ponderación entre esta lucha de derechos, y esa Corte Constitucional va a tener que dar una decisión de quién gana entre esos dos derechos, pero no destruyendo al otro. Entonces es muy probable que la línea de la Corte sea por donde yo estoy andando, es decir, yo respeto el que quiere vacunarse o no puedo entrar a la casa ni ponerme afuera de la urbanización y el que ande por la calle y yo voy atrás con una inyección y dice, no, ven y tú no estás vacunado. No, eso no puede llegar a pasar. Pero para mí sí es tolerable constitucionalmente que se exija el carnet de vacunación anteponiendo el interés particular al general, porque en el interés general la ciencia, las estadísticas, la data nos está demostrando que la vacuna funciona, ¿no? Y entonces va a andar por ahí la línea. Ahora, tampoco se puede ser o dar una respuesta tan general, porque, por ejemplo, hay servicios que también pueden entrar en zonas de vulneración constitucional si tú no me los das porque no estoy vacunado.
les puedo empezar a poniendo por el transporte público o el hospital público o la administración de justicia. ¿Por qué digo que puede estar rondeando también una especie de afectaciones? Porque la Constitución establece que los servicios públicos son un derecho fundamental, que no tienen condicionamientos. Entonces, como les digo, es complejo contestarles con una respuesta única, firme, diciendo habría que ir viendo las distintas situaciones. Por ejemplo, a nadie se le pudiera impedir el derecho a la salud por no estar vacunado. Claro. O a nadie se le pudiera... yo con lo del transporte, pues todavía no llego a mi propia definición. A veces pienso que tiene razón el que exigirse, pero a veces pienso que se está vulnerando. Pero bueno, son zonas bien grises de mucha complejidad y de análisis. Pero la Corte Constitucional podría llegar a desestimar el tema de la vacunación, la obligatoriedad de la vacunación, que ya obviamente pues se determinó aquí por parte de las autoridades de salud en el Ecuador. En estos últimos meses estamos dándonos recién cuenta del poder que tiene la Corte Constitucional. Algo que los que nos dedicamos a esto lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo. La Corte Constitucional es el cargo de mayor poder que un ciudadano puede ejercer en la República del Ecuador. Y a mí me parece bien. No es que lo estoy criticando, así son las cortes. Y justamente el sistema constitucional está dado para que a la corte lleguen las situaciones que nunca nos íbamos a imaginar que pudieran darse, para que ellos lo resuelvan, como también han habido estas 2 o 3 sentencias polémicas los últimos días, ¿no es cierto?, en el que la corte resuelve, por ejemplo, si menores o los adolescentes de 14 años pueden consentir una relación sexual o no. La pregunta es, ¿por qué eso está en la Corte? Pues porque a la Corte le consultaron y le corresponde a la Corte ir dando estas determinaciones sociales constitucionales. ¿Cómo le va a llegar esto? Si usted me dice si la Corte puede dejar sin efecto esto, pero claro, la Corte puede dejar sin efecto cualquier cosa. Cualquier resolución de cualquier autoridad pública, la Corte la puede dejar sin efecto. Pero la Corte no la va a dejar sin efecto porque le da la gana o sin argumento. Pues la Corte va a ir ponderando, ir construyendo un camino. Esta parte sí, esta parte no. Aquí sí puedes, esto no puedes. Y yo les insisto entonces que claramente, digo yo, no puede empezar a haber brigadas de que me destruyen la puerta para vacunarme, como hemos visto en países asiáticos, ¿no? Claro. Eso para mí sí es vulnerar el libre desarrollo, la libre decisión que tienen las personas. Pero esa persona que no se quiere vacunar, pues tiene que saber que su derecho está limitado, que sus derechos, mucha gama de derechos, el Estado los puede limitar en función del bien común, porque es el único argumento con el que el Estado me pudiera limitar, el bien común, anteponer el interés general. Y desde ese punto de vista, pues habrá que ir modulando las distintas decisiones. Doctor De Tomaso, ¿cómo le va? Es Alberto Quintana. A ver, para ir en la misma línea, ¿no?, de lo que le preguntaba Verónica, ayer no veía cómo el delegado de la Defensoría del Pueblo acá en Guayaquil acogía el planteamiento de un activista político, de alguien que ha estado siempre pues promoviendo hasta invasiones acá en Guayaquil, agarraba aquello y de alguna manera pues decía que le había dirigido al señor gobernador de la provincia una comunicación, planteándole a su vez para que él disponga a los representantes de todas las entidades que dependen del Ejecutivo que no exijan el documento de vacunación, ¿no?, en estas dependencias. Básicamente, él es el delegado de la Defensoría del Pueblo acá. Pero ¿hasta qué punto? ¿No? Porque nosotros siempre hablamos de lo necesario que es la ponderación, sobre todo quienes están ocupando estos cargos. En estos momentos lo que más necesita la ciudadanía es orientación, pero a veces vemos que hay algunos personeros que más como que buscan es espacio para proyectar su imagen y llamar la atención en este tipo de situaciones. Pero vamos a lo legal, a lo constitucional. ¿Hasta qué punto lo que plantee este representante de la Defensoría del Pueblo es válido? Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene unas facultades. Él lo que justamente puede hacer es plantear. Es un verbo así de recomendar, plantear, pedir, pero no tiene facultades resolutorias de cambiar nada.
sí es una función del defensor del pueblo, pues vigilar, por ejemplo, los derechos de los consumidores, de las personas, y si de alguna manera se ve obstaculizado, pues el defensor puede o hacer un llamamiento de que se revise la medida o puede iniciar acciones o presentar demandas de la Defensoría del Pueblo, pero no tiene mucha facultad para cambiar las cosas. Yo entiendo que esta resolución de vacunación obligatoria es un acuerdo ministerial del Ministerio de Salud, hasta donde tengo entendido. No he visto un documento firmado por el presidente, un decreto ejecutivo. Entonces, si alguien cree que ese documento no es constitucional, la medida, como es una resolución de carácter general, pues la medida tendrá que o puede ser atacada en la justicia constitucional, a discutir si es una acción de inconstitucionalidad o una acción de protección. No he visto el documento como para poder opinar y decir, bueno, yo me iría por una de las dos vías, pero bueno, sabemos que hay una vía constitucional siempre para atacar eso. Perfecto. Y yo creo que va a terminar en eso, ¿no? Alguien va a demandar la inconstitucionalidad y llegaremos a que la Corte tenga que deducir. Pero lo que sí quería dejar claro en la entrevista es: no nos olvidemos que existe ese derecho a elegir, ese derecho de libre personalidad que puede ser limitado muchísimo, pero hay una parte en la que ya no puede ser limitado. Y esa parte para mí está en esa decisión de si me pongo o no, que nadie le puede imponer a la fuerza, vamos a decirlo así. Sigue siendo opcional, sigue siendo de decisión de las personas, sigue siendo algo intrínseco del cada uno. Pero que el Estado me pueda poner medidas para presentar el carnet en función para mí sí es compatible. Correcto, y le hemos escuchado a las autoridades, ¿no? Sobre todo del Ministerio de Salud, les hemos escuchado, ¿no? Que no va por ahí el asunto, o sea, de imponerle absolutamente a nadie. Y tal vez para cambiar la temática, antes de pasar con Ramiro Cepeda, consultarle, ¿cómo ve el proceso que busca exactamente, o que tiene la finalidad de ubicar a las personas que entrarían a conformar pues la Corte Constitucional, ¿no? Mediante este mecanismo periódico que va pues precisamente logrando ese objetivo, ¿no? Pues con preocupación lo he escuchado a Rafael Ollarte, colega constitucionalista, que ha dejado preocupaciones, nadie más informado que él porque era parte de la comisión. Y yo creo que ya sabiendo y estamos viendo el poder que tiene una Corte Constitucional, pues sí es importante que nosotros pues tengamos la preocupación de quiénes van a ir renovando. Hoy tenemos una gran Corte, a mí me gusta la Corte, pero también tuvimos una pésima Corte algunos años. Y a través de esa pésima Corte se iban lavando decisiones inconstitucionales. Cuando digo lavando le decían que todo era constitucional. No, tal es así de esa mala Corte que habilitó unas reformas constitucionales que luego se declararon inconstitucionales. Eso es una cosa que en el mundo pues es rarísimo, ¿no? Unas reformas constitucionales inconstitucionales que esta nueva Corte las dejó sin efecto. Entonces, es un proceso que no debemos perderle vista. Ahora, ¿cuál es mi crítica de entrada? ¿Cómo está planteado el proceso? ¿De dónde vienen los nombres? Es decir, por ejemplo, si yo quisiera ser, vamos a decirlo así, no es que quiera ser, pero estoy poniéndome como un ejemplo. Si yo quisiera ser miembro de esa Corte y quisiera aspirar, no puedo. Siendo profesor de Derecho Constitucional, no puedo. ¿Por qué digo no puedo? Porque si nadie de esas entidades públicas me nomina, no tengo forma de acceder libremente a presentar mi carpeta. Necesito que me designe o la presidencia o la asamblea o el consejo o esta función de transparencia y control social. Eso entonces ya de entrada vemos que hay una limitante para aquellas personas que no quieren ser nominadas por ninguno de estos entes públicos o no lo son, simplemente no lo son. No podemos, por ejemplo, participar y presentar nuestro nombre. Entonces, ahí se da la razón de que, como decía Rafael Ollarte, pues han llegado candidaturas que no cumplen los requisitos, han llegado candidaturas tarde además, han llegado personas que nadie en el ámbito constitucional los conocen y diera la impresión de que estamos viviendo lo típico ecuatoriano de que voy poniendo a mi amigo que no sabe tanto, pero es mi amigo, ¿no? Y eso destruye el concepto de Corte Constitucional.
que debemos tener. Quiero tener a alguien ahí que represente mis intereses. O sea, yo soy dueño de este vocal que tengo, este ministro, porque yo lo puse. No le importa la mayoría, sino sencillamente Lo un tema típico del personal. Ecuador, tú quieres, pongamos a alguien, ¿no? Pongamos a alguien, entonces te busca y por ahí encontraron algún currículum, ya pongamos lo que no importa, y bueno, no calificaron. Y Rafael Ollarte decía, pues él no se va a prestar para eso. De hecho, renunció y hoy lo estamos viendo. El poder que tiene la Corte de dirigir la sociedad prácticamente, sí, ¿no? Señor. Entonces, a mí sí, obviamente me preocupa. Yo conozco personas, varias, no una, varias, pero no las puedo mencionar, que no quisieron participar en el proceso porque no querían ser candidatos de ninguna dueño, de ninguna función de estas que nominan. Que incluso hasta los llamaron y dijeron, yo no voy a participar mientras esto no sea libre, que yo me presente, no que me presenten a mí, porque te da esa sensación de que te quedas con un compromiso, ¿no? Entonces, y profesores y colegas distinguidísimos que hubieran sido tremendos candidatos, pues no quisieron participar porque no se sentían cómodos de que te nomine un órgano tipo asamblea o la propia función ejecutiva, porque no quieren tener ningún tipo de compromiso. Entonces, creo que de raíz el proceso está mal planteado, vamos a decir, en las normas. Habría que hacer un cambio de normas para que haya la posibilidad, por ejemplo, que las universidades presenten, pues. ¿Cómo no van a tener, por ejemplo, que las facultades de Derecho o las universidades particulares o públicas presenten candidatos dentro de sus profesores? ¿No? Que te dan algo más de certeza de que va a venir alguien académico y no apolítico, etcétera, ¿no? Mira, yo solamente para pasarlo a Ramiro con una acotación, como la que dice hace un rato Carlitos de Tomaso. La primera, de esos nombres, los he recorrido, los he comentado con algunos. Por supuesto, Salim Saidam es el que más creo que tiene capacidad. Muy bueno. Muy bueno. Y el otro es muy bueno que voy a dar, pero me parece que le falta 2 años, que es Mauricio Guim, que es un tipo formado, debe haber sido alumno tuyo, pero creo que le faltan los años. De allí, perdóname, a correr que todo es pampa. Es mi criterio, no estoy diciendo que sean muy malos ni muy buenos, pero tú piensas y aspiras, porque así pensamos nosotros la vez anterior, que cuando ponías gente, tenía que ser gente del nivel de la Corte, que es lo mismo que tú y yo pensamos en la mayoría del Ecuador. Entonces, salvo Salim Saidam y Mauricio Guim, que le falta la edad, perdóneme, pero no hay más. Esa es una acotación, querido Ramiro. Acotado está. Yo quiero volver, Carlitos, buenos días, al inicio de la entrevista. Y cuando la ponderación de derechos, siempre hemos dicho que el bien jurídico superior cautelar es el que tiene que ser valorado con mayor jerarquía. Yo no he leído en los fallos de la Corte que se invoquen las reglas de la sana crítica, que cuando el juez insuficientemente amparado en la estructura legal tiene que tomar de la ciencia, tiene que tomar de la emergencia, tiene que tomar del sentido común, elementos de convicción para emitir sus sentencias, la ley se los permite, porque la ley jamás puede prever lo impensado, lo inaplicable, porque jamás sucedió. Por tanto, el juez constitucional, si bien es cierto, se encuentra amarrado por una normativa rígida, el derecho da amplitud al juzgador para poder tomar decisiones no al margen, sino concomitantes a la situación que se está viviendo. ¿Tú no crees? Y la pregunta fundamental es esa, que deberían aplicarse las reglas de la sana crítica un poco para darle sentido a todo este desbarajuste ocasionado por el COVID. Yo pienso, Ramiro, que hay data suficiente y ya recorrido suficiente para no necesitar la sana crítica, sino poder hacer una motivación hasta técnica. Si tú lees las sentencias de la Corte y de las Cortes Constitucionales, investigan mucho. Y hoy, por ejemplo, ayer leía esa data de Reino Unido, de la estadística de los fallecidos y contagiados vacunados. 183,000
contagiados, 18 muertos, ¿no? Una estadística que te marca que la ciencia ha funcionado. Y si tú ves la estadística de los contagiados no vacunados y fallecidos no vacunados, pues es 5-1 la muerte, ¿no es cierto? Entonces, creo que hay data suficiente, más allá de que tú pudieras llegar en un momento, si no tuvieras a usar la sana crítica, que ha sido reconocida por la Corte como una especie de derecho que tiene el juez en ciertas circunstancias para finalmente decidir a su juicio. Acá tienes de información estadística mundial. Hay sitios y universidades americanas que todos los días publican data, estadística y cómo viene funcionando la reacción de Omicron versus en los vacunados, ¿no? Y es sorprendente. Yo no sé si, bueno, ustedes son personas muy informadas. Hay varios países que han roto récord de contagios desde el inicio de la pandemia en esta semana. Es decir, en esta semana, en varios países europeos, uno de ellos Francia, se ha dado en un día el mayor número de contagios desde que inició la pandemia. Estamos hablando de cientos de miles de casos diarios que están teniendo los países europeos. Sin embargo, la tasa de mortalidad, pues, es muy baja. Y eso no se debe a que el virus es menos fuerte, no, se debe a que están vacunados. ¿Por qué se ve esto? Porque justamente el 70% de las personas que están en UCI son no vacunados. Y ahí te das cuenta que si no tuviéramos la vacuna, pues a lo mejor estuviéramos en una hecatombe. Entonces, para mí hay material suficiente para hacer una motivación, construir una motivación que pueda dar paso a la constitucionalidad de las restricciones pidiéndote el carnet de vacunación. Pero a su vez, también respetando, insisto, ese derecho a libre personalidad del que cada uno decide si quiere vacunarse o no. Y si no te vacunas, pues tendrás que vivir con esa vida restringida que tendrás que pedirle a alguien que vaya al supermercado o a alguien, etcétera, que para mí también tiene sustento. Es decir, son compatibles ambas cosas al mismo momento. La frase de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. Y yo creo que por ahí debemos ir caminando. Gracias, Carlos de Tomaso, por mi parte. Oye, Carlito, déjame leer un mensaje. Pero lea, director, lea, por favor. Porque nos han mandado un par mientras estabas hablando, antes de concluir. Me parecen buenos. Ya está Emilio Palacios también en plataforma. En breve vamos a hablar con Emilio. Dice Pablo Vaquerizo, dice, en alusión a lo que indica el entrevistado, el transporte público es irrestringible. Sin embargo, para hacer uso del mismo, hay que pagar un pasaje, hay que ir vestido, no se puede comportar mal y hace mucho sentido que se pida un certificado de vacunación. Me parece un criterio interesante de un querido amigo, de un lado, Carlitos, ¿no? Así es lo que decía, ¿no? Hay cosas que van a ser discutibles en función de hasta dónde puedo llegar con la petición de el servicio de los servicios públicos especialmente, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, porque también son un derecho constitucional. Pues nada, aprovecho para saludar a Emilio Palacio, una felicitación por esa sentencia. Hoy escribí un artículo en El Universo que se llama Qué bonita la vida, y justamente reflexiono sobre lo que la vida a veces te quita y luego te da, y es un poco aplicable a todos los que sufrieron esa persecución, ¿no? Y que la vida recompensa, y que hay finalmente una justicia interamericana que, criticada o no, lenta o no, finalmente y en muchos casos siempre llega. Así que nada, mi solidaridad y mi saludo también para él. Gracias, querido Carlos de Tomaso. Te dejamos un abrazo. Feliz año para ti, tu señora, tus hijitos. Igualmente. Y nos estaremos viendo, gracias, con el favor de Dios el próximo año. Gracias, Carlitos. Saludamos a Javier Gracias. Segarra.